Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de los Gálatas, Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Dice la palabra de Dios: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El Señor le agradó y te apartó desde que estabas en el vientre de tu madre y te llamó por gracia. Qué hermosa es esta palabra. El tema que el Señor me daba para esta palabra es: descubre tu llamado en Dios. Muchas veces nosotros estamos acá y tenemos mucho tiempo y no sabemos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Muchas veces decimos: no, yo quiero adorar, pero lo que pasa es que ni siquiera en la ducha yo adoro, yo canto. Muchos decimos: no, yo quiero hacer esto, pero no hemos descubierto aún cuál es el llamado que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es llamado? Dice que el llamado es el destino que Dios tiene para nosotros y viene del término griego kaleo, que se usa para provocar o invitar, y otros sinónimos son potencial, pasión y voluntad de Dios. Así que el llamado tiene que ser una pasión, que lo que tú vas a hacer te apasione hacerlo. Es un llamado de Dios. Por eso que cuando Dios nos hace un llamado, nosotros no podemos despreciarlo, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice: por lo tanto, podemos afirmar que el llamado es la invitación que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad. El llamado es aquella invitación que Dios te hace. ¿Por qué? Porque Dios ve el potencial que hay en ti para que seas tú el que ejerzas ese llamado que el Señor te está haciendo. ¿Cuál sea el llamado? No lo sé. De repente lo has rechazado varias veces, de repente por temor, de repente porque quizás te da pena, pero debes agarrar ese llamado que el Señor te está haciendo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando para decir: eso lo quería hacer yo? En nuestras vidas desarrollamos un potencial cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Cuando yo empecé acá en esta casa, en Luz y Vida, Caramuca, yo empecé igual que ustedes, siguiendo los pasos que, digamos que por medio de cada congregación tiene sus reglamentos. Igualito fui invitada. Llegué por una invitación que me hizo mi hermana Mireya. Llegué invitada a una actividad de mujeres. ¿Cuántas fueron invitadas por una actividad de mujeres? La mayoría, ¿verdad? Y cuando nos hacen la otra invitación para ir a Mérida, yo dije: wow, yo tengo que ir a Mérida. Eso es muy hermoso. Dicen que es muy hermoso. Yo no lo conozco, tengo que ir. Pero ya Dios estaba haciendo mi llamado. Me estaba llamando. Cuando nosotros nos invitan a venir a este lugar, sea hombre, sea mujer, sea joven, es porque Dios ya te está haciendo ese llamado que Dios tiene especial para cada uno de nosotros. Y fuimos a Santo Domingo, Mérida. Ese día, allá en ese lugar, yo recibí al Señor, a Cristo como mi Señor y Salvador. Me acuerdo que fue una fecha lo recibí el 25 de abril del 2004. Recibí yo al Señor. Y desde esa fecha, aquí estoy. Pero entendí que el Señor quería algo hermoso conmigo. Yo no sé qué el Señor quiere contigo. Después que regresamos, hice todo lo que teníamos que hacer. Anteriormente se llamaba, era preencuentro, posencuentro y todas las clases que estamos viendo, que ahora se llaman Universidad de la Vida, Capacitación Destino. Son clases muy hermosas donde el Señor nos está capacitando para entregarnos ese llamado que el Señor quiere darte a ti. Después que hice todo eso, wow, yo decía: yo no puedo seguir sentada en una silla. Venir jueves, anteriormente era viernes y domingo, venir viernes y domingo y siempre en la misma silla. Yo tengo que hacer algo por el Señor. Y empecé a trabajar con el grupo del equipo de servicio de la congregación.
Empecé a trabajar con ese equipo, a servirle al Señor. Y entonces ahí es donde el Señor prueba nuestro corazón, cuando nosotros empezamos por ese equipo de servicio. Ahí es donde el Señor prueba de donde estamos ahorita, es porque hemos empezado de allá hacia acá. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando escalamos primero de lo alto? No hemos conseguido verdaderamente el llamado específico que Dios quiere entregarnos. Dice acá una partecita: si usted no es feliz haciendo lo que hace, esto significa que lo que está haciendo no es su llamado. Si usted no es feliz haciendo lo que usted está haciendo, ese no es su llamado, porque usted no se siente con gracia para hacerlo, para servir, para trabajar en eso que el Señor lo ha colocado. Anotaba un ejemplo por acá, dice: cuando el llamado de un creyente es la música, su pasión y anhelo y su deseo será cantar o tocar. Tú tienes que hacerlo con mejor voz para el Señor, porque de ti depende que los cielos se abran para que el que venga cansado pueda sentir la gracia y la gloria de Dios. Entonces todos tenemos que hacerlo con pasión, con seguridad, con ese amor, porque es la voluntad de Dios sobre nosotros. Decía por acá una nota, dice: por lo contrario, nunca estaremos conformes haciendo otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Así que si a usted no le gusta danzar, no se ponga a danzar, porque ese no es tu llamado, ese no es tu pasión y no lo vas a hacer con amor. No te vas a aprender esos pasos hermosos para el Señor. Pero muchas veces decimos: no, pero es que la mayoría dice: mi pasión es cantar. Esa es mi pasión. Mi pasión es tocar un instrumento. Pero no, verdaderamente no sentimos eso dentro de nosotros, sino que muchas veces nos emocionamos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4:16. Dice: Aarón, cuando se produjo el éxodo del pueblo judío, Aarón fue elegido por Dios para transmitir al faraón y al pueblo la sabiduría que él imbuía a Moisés. ¿Qué era lo que iba a hacer Aarón? Era hablar al pueblo, ¿verdad? Aarón iba a ser la voz de Moisés, porque Moisés mismo llevaba la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos ese llamado y descubrimos el llamado que hay de Dios en nosotros, es el mismo Dios que va a hacer fluir todo aquello de parte de nosotros hacia el pueblo de lo que Él quiere dar. Por eso que es muy importante, amados, que nosotros podamos entender cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. El llamado es dado por Dios. El llamado no es emocionalista, es dado por Dios. Les sigo con mi testimonio, porque debemos hablar lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Yo empecé por el servicio. Luego, wow, el Señor me sorprendió y nos llamó a líderes. Nos llamó a liderazgo. Señor dijo: ya no vas a servir más, ahora vas a ser líder. Me trajo acá al grupo de liderazgo. Somos de la red de Rubén, los primogénitos. Me dio aún mucho más responsabilidad, porque soy el primogénito de Israel. Nosotros debemos ser ejemplo para las demás tribus que vienen después de nosotros. Entonces, wow, yo no puedo decirle a alguien: mira, no hagas esto, o mira, no estudies, ¿para qué vas a capacitación destino a Universidad de la Vida? No, tengo que dejarlo que él también crezca como yo crecí, para que él también tenga su llamado. Cada uno de nosotros tiene un potencial que Dios lo está estudiando. Dios está estudiando ese potencial, dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Por qué Aarón fue llamado por Dios? Para que ayudara a Moisés a hablar. Porque ¿qué dijo Moisés cuando el Señor le hizo el llamado? Yo soy tartamudo, la gente no me va a entender lo que yo digo. Pero el Señor le dijo: no te preocupes, yo tengo un comodín que es Aarón, y ese va a hablar todo lo que yo te voy a decir a ti.
Entonces, ¿será que el Señor nos deja solo cuando el Señor nos hace un llamado? El Señor siempre está de nuestro lado. Dice que la palabra de Dios le llama honra al llamado, y no lo hace un hombre, una organización o la familia. Tampoco se hereda, es una honra dada por Dios. De que usted sea llamado es una honra dada por Dios. Cuando usted tiene un llamado del Señor y usted lo pone en práctica y usted lo sigue, el Señor te está honrando. Si te ha llamado a ser profesora de niños, hazlo con amor, porque es la voluntad de Dios sobre ti, porque ve ese potencial. Así como también educamos a niños en las instituciones, debemos ponerle más amor a nuestros niños también dentro de la casa, porque es el llamado que el Señor te está dando a ti, para que seas tú instruyendo a esos niños en la palabra de Dios. Entonces es muy importante cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere decir. Dice, nadie puede llamarse a sí mismo pastor, apóstol, cantante, entre otros, si no es Dios el que hace el llamado. Por eso es que muchas veces fracasamos, porque hacemos las cosas por emocionalismo. Nos emocionamos y caemos, porque aún no hemos orado y le hemos preguntado al Señor, ¿verdaderamente este es mi llamado? ¿Verdaderamente esto es lo que tú quieres que yo haga? Señor, muéstrame, que sea tu voluntad. No debemos tener miedo cuando el Señor nos entrega algo, porque vamos de la mano del Señor. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que muchas veces fracasamos porque el miedo, la inseguridad, nos hace dudar de nosotros mismos y de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Como una pregunta dice acá, ¿cómo podríamos describir una persona que tiene el llamado de Dios? ¿Cómo podemos descubrir nosotros que esa persona verdaderamente tiene ese llamado de Dios? Vamos a buscar la palabra de Dios en Jeremías 29. Dice Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude. Si tú amas la adoración, eso tiene que meterse dentro de ti para tú transmitir lo que estás haciendo acá. Si tú amas predicar, eso tienes que sentirlo tú para poder transmitirlo allá. Si tu pasión es servir, tú tienes que transmitir el servicio, que cuando la gente te diga algo, tú te sonrías y lo des con amor, transmitirlo. Si tu pasión son los niños, tú tienes que amarlo, que donde tú estés, los niños les agrade estar contigo. Si tu pasión es ser pastor, tú tienes que dolerte a todas las personas que estamos acá y preguntar, wow, ¿dónde está María que no vino? Tienes que tener esa pasión. Si tu pasión es evangelista, tú tienes que salir a predicar el evangelio a donde quiera que tengas que ir. Así sea aquel que está en la calle tirado, hediondo, andrajoso, a esos son los que debemos transmitir la palabra de Dios. Si viene alguna mujer como esa que llamamos nosotros de la vida alegre, o un homosexual, a eso tenemos que transmitir la palabra de Dios, porque somos llamados. El Señor nos hace a todos un llamado general. ¿Cuál es ese llamado general que el Señor nos hace a todos? Dice, es aquel que debe llevar todo cristiano. Es la voluntad general de Dios en nosotros para todo el pueblo. Llevar a cabo sus planes y propósitos tales como evangelización, interceder, servir y entre otros. ¿A cuánto nos gusta ir a evangelizar? Somos pocos los que salimos a evangelizar. Ese es el llamado general que el Señor nos hace a todos como cristianos. Entonces muchas veces decimos, wow, pero yo quiero subir más. Dice el Señor, pero ¿cómo vas a subir si ni siquiera fuiste a evangelizar? ¿Cómo vas a subir? Ni siquiera te gusta servir. ¿Cómo vas a subir, hijo, si no quieres hacer mi voluntad? El primordial llamado que el Señor nos hace es este llamado general. ¿Cómo queremos multiplicarnos en otro si no nos gusta salir de la comodidad de nuestros hogares? Ahora nuestro pretexto es decir, el sol está muy fuerte.
wow, pero le damos al Señor que nos dé un día radiante. El Señor manda su sol para que radie, para que podamos salir a llevar el mensaje de salvación. Amados, si quieres tener un excelente llamado en el Señor, debemos entender lo que el Señor quiere hacer cada día más con nosotros. La evangelización es algo muy importante para el reino de Dios, porque a través de ella nos multiplicamos. ¿Cuántas personas no hay en este tiempo que quizás están en sus hogares y cuando les llega esa palabra muchas veces los salvamos de la muerte? Wow, hemos oído testimonios de personas que han querido suicidarse, pero cuando llega esa palabra se levantan de ahí. El llamado general en el Señor es hacer cualquier cosa dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera. Somos llamados para llevar el mensaje mucho más allá. ¿Quieres ir a las naciones? No te duermas. Hay otro tipo de llamado que es el llamado específico. Dice, es la voluntad de Dios especial de Dios para un creyente, el cual se le da una unción, autoridad y habilidades especiales para ejercerlo. Cuando a mí me llamaron líder, el Señor me hizo este llamado específico. Me especificó lo que iba a hacer. Usted va a ser líder de la red de Rubén. ¿Qué hizo el Señor cuando nos hizo ese llamado? Bueno, nos dio unción y nos dio autoridad. También dentro de su casa, y cada día más va perfeccionando nuestras habilidades. ¿Por qué digo? Bueno, cada día porque somos humanos y muchas veces podemos doblegar, pero debemos entender, cuando trabajamos para el Señor debemos hacerlo con mucho más amor y con mucha más sabiduría. Ese llamado específico que el Señor nos hace, debemos nosotros llevarlo con responsabilidad, con amor y con humildad. Debemos ser cada día humildes. Dice, cuando hemos fracasado en cumplir el llamado general de Dios, no se nos puede dar el llamado especial si usted no sabe cantar ni siquiera en el baño. Si no cumplimos con el llamado general, ¿cómo el Señor nos va a dar un llamado específico? ¿Qué se está trabajando en este tiempo? Estamos de que cada líder tenga sus 12. Estamos buscando los 144. Dice que el llamado específico, este es el que Dios nos da para servirle en una área específica. Este va más allá de los primeros 2 llamados. Wow, qué hermoso es el Señor. Por eso que el Señor no se equivoca, amados. Cuando usted sienta que eso no es donde a usted le gusta estar, porque no se siente a gusto, hable con su líder, hable con su pastor y dígale, yo no puedo en esto porque no siento que es mi pasión. Eso siento que no es mi llamado. Pero usted, ¿dónde debe descubrirlo? En el primer llamado, en el llamado general. Que usted sea una persona que le guste evangelizar, que usted sea una persona que le guste servir, que usted sea una persona que le guste ayunar, que usted sea esa persona que verdaderamente se desviva y se apasione por las cosas del Señor. Pero si no tenemos esa pasión, no podemos recibir el llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los jóvenes, ellos han servido, o no los han visto cuando ven la actividad juvenil, que ellos están ahí sirviendo, atendiendo, colocando el vasito de agua. Sean bienvenidos. Ellos todos han pasado por ese proceso. Entonces es tiempo de que el pueblo de Dios diga, ya, yo quiero multiplicarme en otro. Seguimos acá, dice. Este llamado específico es el que Dios nos da para servirle en un área específica. Este va más allá de los primeros llamados, porque no solo debíamos haber cumplido con el llamado general, sino con el llamado específico, para que luego se nos dé este llamado en nuestras vidas. ¿Quieres saber cuál es tu llamado?
tú eres la que tiene la responsabilidad o tú eres el que tiene la responsabilidad de buscar la presencia del Señor y decirle: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo sea acá en esta casa de oración. Conclusión, dice: lo que usted ama es la llave que le permitirá saber hacia dónde está dirigido tu llamado. Puedes marcar la diferencia a cualquier edad. Esa es otra excusa que muchas veces nosotros tenemos. Pero es que ya yo soy muy viejo. Pero es que yo no sé leer. Pero es que yo no, porque es que yo vivo lejos. Pero es que yo no puedo hacerlo porque mira, ya con la edad que tengo, ya se me olvida todo. Si la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros llegamos al Señor, las cosas viejas pasaron y pasamos a ser todo nuevo, me imagino que el Señor renueva todo lo de nosotros, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, el Señor lo renueva. Dice: algunas personas quieren poner restricciones de acuerdo con su talento, inteligencia, experiencias. Otros se preocupan por la edad. Sin embargo, para Dios una persona puede marcar la diferencia y cumplir con su llamado independientemente de las circunstancias o la situación. La edad no significa nada para Dios. Así que no tenemos excusas, amados. La edad para Dios no significa que tú tengas 80, 90, si tengas 60, si tengas 40, si tengas 15. Para Dios todos tenemos el potencial para hacer y tener el llamado que Dios nos quiera entregar. Yo no sé si el Señor te ha llamado con algún propósito o sientas que el Señor te ha entregado algo y tú quizás porque no has podido, quizás porque te ha dado pena, quizás porque te sientas confundido, no has hecho eso que el Señor te ha querido entregar.